la palabra Dios, ¿sí? ¿Cómo la escribió Reina? Con una D minúscula, ¿sí? ¿Por qué con una D minúscula y no una D mayúscula? En el hebreo, ¿es una Aleph mayúscula o una Aleph minúscula? Que entonces, el primer lugar que les quiero traer aquí es ya entrando en el capítulo 7, en el versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Que entonces ahí la traducción literalmente Dios. ¿Por qué? Porque en hebreo dice Elohim. ¿Okay? Vayomer Adonai el Moshe, le dijo Dios a Moisés: Re natatija, mira, te he puesto como Elohim, esta es la palabra, ¿sí? Elohim le Faraó, al faraón, ve Aarón ajija y nevieja, y Aarón, tu hermano, será tu profeta. ¿Okay? Entonces la palabra Elohim, fíjense el caso aquí, en el español, la palabra Dios, ¿sí? ¿Cómo la escribió Reina? Con una D minúscula, ¿sí? ¿Por qué con una D minúscula y no una D mayúscula? En el hebreo, ¿es una Aleph mayúscula o una Aleph minúscula? ¿Sí? ¿Qué pasa? No hay mayúsculas o minúsculas en el hebreo, ¿sí? Entonces eso es algo que queda totalmente para discreción del lector, del traductor, perdón, ¿se entiende? El traductor decide cómo se está empleando la palabra Dios en este versículo, ¿sí? En otros lugares, la palabra Elohim puede ser traducida como jueces, ¿sí? Puede ser traducida como personas nobles, importantes, poderosas. A veces puede ser traducida como dioses, en plural, porque la palabra Elohim es plural, ¿sí? Con la terminación im, ¿sí? Entonces, la persona que no estudia el hebreo va a decir: la terminación im indica el plural, y esto significa que Dios es una pluralidad, porque literalmente la palabra para Dios, utilizada para el Dios de Israel, ¿sí? Yud Hei Vav Hei, es llamado también Elohim, ¿sí? Tenemos Bereshit bara Elohim. En el comienzo creó Elohim, ¿sí? En Génesis 1:1. Ese es el Dios creador. Entonces, ¿por qué está en plural la palabra? Y esto ya sé que lo traje antes. Pero, como ven aquí, este es un ejemplo a una palabra plural utilizada para, como adjetivo a alguien singular, en este caso Moshe, ¿sí? Moshe es una persona sola, pero él puede ser Elohim. ¿Cómo puede ser Elohim? Porque el plural en hebreo, esta es una particularidad de la lengua hebrea. Hay otras lenguas también, no el español, que puede utilizar una palabra plural para resaltar o enfatizar la importancia de alguien, ¿sí? Lo había traído ya con la palabra Adonim en el pasado, no sé si se acuerdan, en una de las parashot con Yosef, ¿sí? Que utilizada la palabra en plural. El plural puede utilizarse como algo de importancia. Entonces aquí la palabra Elohim, que es hacia Moisés, es utilizada de esta manera y es traducida como Dios en singular y
con una D pequeña, ¿sí? Una D minúscula. En otro lugar, la palabra Elohim puede ser traducida como dioses. No tendrás Elohim ajenos, no tendrás otros Elohim, otros dioses delante de mí. Sí, está hablando de dioses en plural. En este caso, claramente está hablando de una persona, de Moisés. Entonces, por eso es llamado o es traducido como Dios en singular, ¿sí? Y con D pequeña. Pero también lo que me llama la atención es, obviamente, D pequeña porque Moisés no es Dios con D grande. Pero imagínate si hubiese todo un movimiento que trata de decir que Moisés sí es Dios encarnado, ¿sí? Y yo sé a dónde muchos van a estar pensando que estoy yendo, ¿sí? Pero sí, de alguna manera estoy yendo ahí, de otra manera no, o sea, pero lo que quiero decir es queda a discreción del traductor, ¿sí? Porque el traductor tranquilamente podría haber dicho, yo pienso que Moisés es Dios, Dios con D mayúscula, ¿sí? Reina no pensaba que era Dios con D mayúscula, le puso Dios con D minúscula, ¿sí? Eso es algo también que queda a discreción del traductor, que en hebreo, a propósito, no podemos ver esa diferencia. Pues no hace falta, es la palabra Elohim. Ya sabemos lo que la palabra Elohim significa. Y también había aparecido un caso parecido aquí, y ya con esto voy a cerrar este tema también, que está en Éxodo 4, 16. Déjenme ir aquí. En Éxodo 4, 16 es más bien Dios le habla a Moisés. ¿Ok? Tú hablarás con él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Sí? Algo parecido. El Moisés va a estar como un Elohim, pero ahora hacia Aarón. ¿Okay? Y él va a ser su boca. Es algo parecido. Es como el otro lado del versículo que les compartía de Éxodo 7:1, ¿sí? En donde le habla que él se va a convertir también en Elohim para el faraón. ¿Okay? Así que hasta ahí estamos con eso.